días, mi nombre es Santías Pérez y yo les voy a estar hablando sobre el periodo de la historia de la española de entre 1492 a 1545. El 5 de diciembre de 1492 llega por primera vez Cristóbal Colón a nuestra isla, donde se encuentra con lo cual los que él pensaba eran indios orientales, pero en realidad eran aborígenes taínos. Con estos él intercambió espejo por oros y luego volvió a España. No mucho después, en 1494, funda la Villa de la Isabela en la costa norte del país, la cual deja a cargo de su hermano Bartolomé Colón, antes de hacer un viaje de vuelta a su tierra en España. En 1498, Bartolomé funda la ciudad de Santo Domingo, a orillas del río Sama, para tener un área fortificada, además de con fácil acceso a las demás áreas de la isla. En 1499 ya es vista la escasez de mano de obra aborigen debido a los grandes abusos que los colonizadores impartieron sobre estos, y fue necesaria la implementación de esclavos africanos. Para el 1500, debido al descontento de los colonos con la dirección en la que Cristóbal estaba tomando la isla, la Real Corte Española envía a Francisco Bobadilla para que determine el estado de la colonia. En este mismo año es determinado que Cristóbal Colón ya no puede desempeñar el cargo como gobernador, el cual es luego otorgado al mismo Francisco de Bobadilla. En 1511 se implementa la primera Real Audiencia, lo cual fue el primer intento de cedulación e identificación de la población en la isla. En 1516 se es implementada la industria o la explotación de la caña de azúcar. Ya para 1519, los abusos que sufrieron tanto los taínos como los esclavos africanos eran aparentes a niveles extrapeculiares. Por este motivo, el taíno Enriquillo se levantó en rebelión contra quienes inicialmente lo habían criado dentro de la monarquía y tomó consigo algunos otros esclavos y se convirtieron en lo que los españoles vinieron a conocer como los negros y marrones, quienes se establecieron en las montañas de Barahona para luchar contra los colonos. En 1533, Enriquillo firmó un tratado de paz con estos, pero esto desafortunadamente no terminó el conflicto, el cual se extendió hasta 1545 a manos de otros indígenas y esclavos. Buenas tardes, mi nombre es Ariana Brito y le estaré hablando acerca de los acontecimientos que ocurrieron en la isla española desde el año 1586 hasta el 1777. En el 1586 se produce la invasión otomana a Santo Domingo, que esta es llevada a cabo por los ingleses, los cuales invaden la isla de Santo Domingo por el periodo de un mes y se marchan luego de que España les pagara 25.000 ducados y luego de saquear la isla de Santogo. El 10 de enero del año 1586, el pirata Francis Drake llega a la isla y se queda desembarca a 10 kilómetros de la ciudad. Cuando el gobernador de la isla se dio cuenta de esto, manda a 30 caballeros para que le hicieran frente. Todo esto mientras la población era desalojada. Luego, cuando llegó a la ciudad, la encontró sin resistencia, pero encontró en ella nada más que abastecimientos tales como harina, galletas, puercos, gallos, vino y ropa de toda clase. El corsario saqueó todo lo que pudo y hasta se llevó las campanas de las iglesias. Para marcharse pidió 250.000 ducados y dijo iba a quemar una manzana por cada día que pasase sin cobrar, y así siguió día por día hasta que quemó un tercio de la ciudad, destruyó iglesias, destruyó uno de los archivos más importantes de las Indias y ahorcó 2 dominicos. Luego de darse cuenta finalmente de que Santo Domingo no era una ciudad rica como se pensaba, bajó sus pretensiones a 25.000 ducados y esos fueron pagados con mucho esfuerzo. Luego de su decepcionante botín, Drake se marcha a Cartagena de las Indias. Del año 1605 al 1606 ocurren lo que se conoce como las devastaciones de Osorio, y esta fue la orden que dio el rey Felipe III al gobernador de la Española, en ese entonces Antonio Osorio, de despoblar toda la parte norte de la población y trasladarla a una parte más cercana a Santo Domingo. Esto se hizo como una forma de terminar con el contrabando.
La parte favorita para el contrabando era la parte occidental y la parte norte, con los puertos de Puerto Plata, Vallajar, La Yaguana y Monteplata. Los franceses aprovecharon las devastaciones a través de la Compañía Occidental de las Indias para tomar control de la isla Tortuga. En el año 1629 al 1668 se produce la lucha entre los españoles y los franceses por el territorio del español. En el 1629, los ingleses y los franceses, desalojados por los españoles de la isla San Cristóbal, se sitúan en la isla Tortuga adyacente a la española. Este establecimiento de extranjeros fue en 3 ocasiones destruido por las fuerzas militares de la colonia. En el 1630, en el 1685 y en el 1674 ya terminó por imponerse la presencia francesa en la isla. Esta hizo de la Tortuga un centro de operaciones cuyo objetivo era conspirar contra los controles e intereses españoles. 3 grupos pasaron a la parte o costa norte de la isla que en el 1648, y estos eran los filibusteros, los bucaneros y los habitantes. Los ataques a la española. Durante la segunda mitad del siglo XVII, la española fue asediada fuertemente por países enemigos de la corona española. Estos eran Francia e Inglaterra, que querían hacerse el dominio de la isla, y entre estos asedios se destacaron el asedio de la invasión de Penn y Benales, que se dio en abril del 1655, y el intercambio de Texas dentro de los franceses a partir del 1656. En el 1668 se establece alrededor de la antigua ciudad de la ciudad española La Yaguana, o sea, en el extremo occidental de la isla. En el 1697, España reconoce la ocupación francesa en la parte occidental de la isla. Luego, en el 1678, se firma el Tratado de Paz de Anímica, que hizo que los gobernadores de las poblaciones española y francesa se acercaran. Pero esto no impidió la guerra entre ellos o que España reclamara la salida de los franceses de la isla. Y se implicó que se planteara la delimitación del espacio ocupado. Entonces se da el reconocimiento de la existencia de una colonia francesa en el margen occidental de la isla, y este fue confirmado por el Tratado de Paz de Ryswick, firmado por Francia, Inglaterra, España y Alemania en el año 1697. Fácilmente les voy a estar hablando acerca de la historia dominicana del 1791 a 1621. El 27 de febrero de 1791, en el Santo Domingo francés, comenzó una rebelión de los negros esclavos contra sus amos blancos y mulatos, porque esos querían la abolición de la esclavitud. Ellos lograron su objetivo el 4 de febrero de 1794, cuando la Asamblea Nacional Francesa abolió la esclavitud para que estos dejaran de pelear en el bando de las tropas españolas e inglesas y pasaron a pelear para el bando francés. Un grupo de esclavos encabezados por Toussaint Louverture aceptan cambiarse al bando francés, y en octubre y noviembre atacan a sus antiguos protectores españoles en la zona fronteriza, apoderándose así de algunos poblados como San Rafael de Angostura, San Miguel de Atalaya, entre otros. En 1795, Francia y España firman el Tratado de Basilea, en el cual España le cede a Francia a Santo Domingo a cambio de que tropas francesas que habían en España se retiraron. En 1901, cuando Toussaint invade la isla, él abolió la esclavitud. Poco después, Napoleón envió un ejército, lo apresa y lo lleva prisionero a Francia. Era establecida en las Antillas Menores, que se deja en manos de Leclerc el momento indicado para restablecerlo en la isla. Cuando los esclavos se enteran de su verdadera intención, estos se rebelan, vencen a las tropas napoleónicas y declaran la independencia de Haití el 1 de enero de 1804. De Haití invade en 1805 Jean-Jacques Dessalines, después de coronarse emperador de Haití, invade Santo Domingo mientras avanza con sus tropas por el sur, se da cuenta que los habitantes de San Juan y Maní han evacuado, y esto lo hace enojar. El 6 de marzo, él ordena incendiar la vía de San Carlos. El 25 de marzo, ordena el exterminamiento de la población.
Los franceses se alzaron en la parte este de la isla hasta que fueron vencidos por los habitantes en la batalla de Paluscado el 7 de noviembre de 1808. Mi nombre es Jesús, yo les voy a estar hablando de sucesos importantes que sucedieron en 1822 hasta 1867. La ocupación militar haitiana de Santo Domingo en 1822 fue un periodo histórico que duró 22 años, en el cual Haití gobernó la parte oriental de la isla, imponiéndose sobre el nuevo estado Haití español, el cual fue dividido en dos departamentos, situándose en la porción norte del Cibao y en la porción norte-sur del Osama. Los 22 años de la ocupación haitiana de Santo Domingo, después de un breve periodo de independencia, son recordados en gran medida por los dominicanos como un periodo de régimen militar brutal, aunque en realidad es más complejo. En este periodo se llevaron a cabo expropiaciones de tierra a gran escala, desmedro de los esfuerzos necesarios para la producción de cultivos de exportación, se impuso el servicio militar, se restringió el uso de la lengua española, se trató de eliminar las costumbres tradicionales como las peleas de gallo. Esta situación avivó la percepción que tenían los dominicanos de sí mismos y sus diferencias como las costumbres haitianas en términos idioma, raza, religión, costumbres nacionales. La Guerra de la Independencia Dominicana fue el proceso histórico que culminó con la proclamación de la República Dominicana y su separación de Haití en febrero de 1844. Durante los 22 años que precedieron a la independencia, toda la isla española estuvo bajo el dominio de Haití, a consecuencia de la ocupación por parte de este país del Estado Haití español, surgido fugazmente en 1821 en la parte oriental de la isla. Después de los esfuerzos hechos por patriotas dominicanos para independizar el país del dominio haitiano, varias acciones militares ocurridas en 1844 y 1856 terminaron por consolidar a la República como un nuevo Estado. Los haitianos intentaron varias veces volver a dominar la recién creada República con resultados fallidos, que en 1867 Haití reconoció la independencia dominicana. Uno de estas batallas, podríamos decir, fue la Batalla de la Estrelleta. Fue uno de los grandes combates de la República Dominicana después de la declaración de la independencia nacional. Esta batalla, conocida como la Estrelleta, fue librada el 17 de septiembre de 1845 en la parte fronteriza de la República Dominicana y Haití, hoy que es la provincia de Elías Piña. El 21 de abril de 1849, los dominicanos, comandados por el general Pedro Santana, derrotaron a los haitianos en la Batalla de las Carreras, cerca de la bahía de Ocoa. Con la derrota del 21 de abril de 1849, fracasó el proyecto del presidente haitiano Faustino Soulouque de recuperar el territorio de la República Dominicana. La Batalla de Cambronal se libró cerca de Neiva el 22 de diciembre de 1855 y fue uno de los combates sostenidos por militares dominicanos contra invasores haitianos para mantener la independencia de la nación, de la recién creada nación. El general Francisco Sosa se enfrentó y derrotó a un batallón del ejército haitiano. La batalla de Sabana Larga y de Jacú fueron los últimos y decisivos encuentros armados que sostuvieron los dominicanos y haitianos para poner fin a casi 12 años de conflicto de independencia dominicana. La primera se libró el 24 de enero de 1856 en Sabana Larga, Dajabón. Tropas dominicanas del Ejército del Norte, dirigidas por el general Juan Luis Franco Vidó, derrotaron a una fuerza del ejército haitiano al mando del emperador haitiano Faustino. Otra parte del ejército haitiano se atrincheró en Jacuba, cerca de Puerto Plata, pero fueron vencidos por los generales Pedro Florentino y Lucas Pérez, poniendo fin a las invasiones haitianas en territorio dominicano. Santiago de los Caballeros, el 7 de julio de 1857. Estalló en Santiago un movimiento cívico-militar con el propósito de derrocar al gobierno del presidente Buenaventura Valle. De inmediato
sus voceros anunciaron la integración de un nuevo gobierno provisional con sede en Santiago de los Caballeros. Los ibaeños lanzaron un manifiesto y empezaron, que lo hicieron para sacudir el yugo del gobierno del señor Báez, en el cual desconocen desde ahora y se declaran gobernados hasta un Congreso elegido por voto directo, constituyan nuevos poderes por un gobierno provisional con su asiento en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Como presidente del gobierno provisional fue escogido el general José Desiderio Valverde y el abogado Benigno Filomeno Rojas, vicepresidente. Santo Domingo, el 18 de marzo de 1865. El presidente Pedro Santana proclamó la anexión de la República Dominicana a España. Al dirigirse al pueblo dominicano, el jefe del Estado motivó su decisión en que el pueblo dominicano no cree en los valores de España como religión, idioma, creencias y costumbres, que a su juicio aún los dominicanos conservaban como pueblo. Dijo que España nos abre sus brazos, cual amorosa madre que recobra a su hijo perdido en el naufragio en que ya parecer a sus hijos. Los dominicanos, solo la ambición y el resentimiento de un hombre nos separó de la madre patria. Días después el haitiano dominó el territorio y él lo arrojó. Nuestro valor, los años desde entonces ha pasado muy a los puentes tranquilos para todos. Por último, la guerra de la restauración fue una guerra llevada a cabo en Santo Domingo desde 1863 hasta 1865 entre los dominicanos y España. El conservadurismo dominicano había invitado de nuevo a tomar posesión del país 17 años después de la guerra de independencia contra la República Haitiana y 42 años después de que los habitantes de la parte oriental se declararon independientes de España. El conflicto terminó con la victoria dominicana y la retirada de las fuerzas españolas del país. Saludos, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Jesús Campuzano González y yo le voy a hablar sobre los acontecimientos que pasaron desde 1887 a 1965. En el 1887 a 1889 surgió el gobierno de Ulises Gerot. Ulises Gerot nació en San Felipe de Puerto Plata el 21 de octubre de 1845 en Moca y murió el 26 de julio de 1899. Él fue un militar político dominicano. Fue presidente de su país en 3 ocasiones, que fue del 1 de septiembre de 1882 al 1 de septiembre de 1884. Entre el 6 de enero y el 27 de febrero de 1887 y nuevamente desde el 30 de abril de 1889 hasta su asesinato, que fue entre el 1899. Su forma de gobierno dictatorial condujo al país a la bancarrota, situación que provocó una fuerte inestabilidad política y fue la causa de la primera intervención norteamericana que ocurrió en el 1916. La primera intervención norteamericana, que se produjo desde 1916 hasta 1924, fue una de las numerosas intervenciones en América realizadas por los militares estadounidenses. El 13 de mayo de 1916, el contraalmirante William Van Camperton obligó al secretario de la República Dominicana, Desiderio Arias, quien había ocupado el cargo durante el gobierno de Juan Isidro Jiménez, a abandonar Santo Domingo bajo la amenaza de realizar un bombardeo naval a la ciudad. En el 1924, después de la primera intervención norteamericana, Horacio Vázquez ganó las elecciones presidenciales con la mayoría de los votos. Después de haber tenido un tiempo en el gobierno, modificó la constitución para extender su gobierno hasta 1930, donde ahí fue derrocado por el señor Rafael Leónidas Trujillo. Rafael Leónidas Trujillo nació el 24 de octubre de 1891
fue un político dominicano y militar. Fue un dictador que ejerció la presidencia desde 1930 hasta 1961. El 28 de octubre de 1937 ocurrió la matanza de los haitianos, que fueron asesinados más de 12.000 haitianos en esa fecha. En 1940 ocurrió el acuerdo que hizo Rafael Leónidas Trujillo con los Estados Unidos, que consistía en el pago de la deuda externa, con el propósito de que le devolvieran el control de las aduanas dominicanas. En el 1960 fue el asesinato de las hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal fueron unas mujeres ejemplares, pero el señor Rafael Leónidas Trujillo le negó su derecho a ejercer su profesión. En el 1961, el señor Rafael Leónidas Trujillo fue asesinado. Juan Bosch retornó al país luego del agotamiento de Trujillo en el 1961. Fue un electo presidente en diciembre de 1962 por el Partido Revolucionario Dominicano. Asume la presidencia de la República Dominicana el 27 de febrero de 1963. 7 meses más tarde, del 25 de septiembre del mismo año, recibe un golpe de Estado por el gobierno del Triunvirato. El gobierno del Triunvirato fue un gobierno que se vino en el 1963. Fue un gobierno corrupto que trajo mucha crisis y endeudamiento para el país, el cual lo descontentó. Esto dio origen a la Revolución de Abril de 1965.